Bueno, a ver, hoy, siguiendo nuestro programa, hoy te podría ver una cosa que complicaba para mí, Melanie Klein. Sí, No estoy eh, formado, digamos, en el conocimiento de Melanie Klein, a pesar de haber tenido profesoras, sobre todo profesoras kleinianas, pero hay ciertas cosas que, pues, yo no prejuzgo y entonces no digo como que no las entiendo o me parecen controvertibles y como no tengo los elementos suficientes, pues no puedo opinar. Pero bueno, vamos a dividir la exposición de hoy en dos partes. Una primera sobre algunos conceptos de angustia que desarrollamos la vez pasada en torno a Freud y al final de la clase habíamos considerado que la angustia desde el punto de vista sobre todo de la filosofía existencialista, esta que empieza con Soren Kierkegaard, con un libro que se llama justamente El concepto de angustia, y que empieza a tratar estos problemas que lindan, digamos, pasan del terreno de la filosofía al terreno propiamente de la psicología, el psicoanálisis, la psicopatología, etcétera. Y aquí hay una diferencia fundamental, ahorita lo vamos a ver con Freud. Bueno, eh, hay varias nociones, ¿no? En Freud. En 1894, para Freud, la angustia era resultado de la frustración sexual o la acumulación de tensión sexual, ¿no? O sea, a fin de cuentas, es esta idea del aparato psíquico en términos de la descarga. Y entonces, lo que produce angustia es que finalmente no hay esta descarga que tiene o tendría un origen sexual, ¿no? En 1905 muestra que la angustia es resultado, entonces ya de una cuestión que vamos a volver sobre ello, que es la represión. Para aquella represión tiene que haber un yo. Este es el gran tema que vamos a ver luego con Melanie Klein, porque, por así decirlo, hay dos posiciones. Hay quien pensaría que el yo es algo que se constituye incluso anterior al nacimiento, ¿no? Esa sería la posición de Melanie Klein. Y la posición de Freud es que el yo se va formando, y también es la posición de Lacan, ¿no? Justo en esto que él denominó el estadio del espejo, donde se constituye propiamente lo imaginario y ahí es el centro de funcionamiento del yo, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, 4 años después de esta idea, Freud concluye que la angustia no es una energía libidinal, sino que ya la ve como un afecto. Entonces empieza aquí esta cuestión, decir, recuerden lo que hemos visto desde la primera sesión, los componentes psíquicos relacionan representación y afecto. Las representaciones son conformaciones que tienen que ver con las huellas némicas, las no huellas némicas están ahí presentes, y sobre ellas está, digamos, catectizado o energetizado, si se quiere, en los afectos. Entonces, recordemos, pues, ¿no? Los afectos son un modo de recordar este punto. No hay afecto, a ver si lo puedo decir de esta manera. En este momento, Freud piensa que los afectos no son algo presente, sino una reminiscencia, un recuerdo de una huella anémica. Es decir, no tenemos afectos, válgase, presentes, sino que todo afecto es un afecto anterior, por así decir, en la historia de cada sujeto, en la historia filogenética, en la historia de cada individuo. Entonces los afectos serían algo que estaría antecediendo a nuestra relación con el mundo. Es decir,
primero tenemos un afecto, y ya nos relacionamos con el mundo actual, el momento presente, tal, ¿no? Bueno. Entonces, decía yo, son huellas némicas configuradas filogenéticamente u ontogenéticamente de manera individual, filogenéticamente en la especie y ontogenéticamente. En 1916, en la conferencia 25, Freud dice que la angustia es una señal, ¿se acuerdan que estábamos hablando de ello, no? Una señal de peligro que prepara al sujeto para la huida, mostrando aquí como si la angustia fuera una alerta que nos dice, huye. Y aquí hay un componente, les decía yo la vez anterior, donde lo biológico y al mismo tiempo lo psicológico, bienvenida, donde lo psicológico y lo biológico se unen, ¿no? Están presentes porque el comportamiento ya se nos fue. Hola. Ah, ahí está. Hola, hola, Jacqueline. Entonces decía, en esta conferencia 25, eh, Freud va tomando esto que se ha denominado la angustia como señal. Es decir, hay algo que nos advierte de que hay que huir. Esa conferencia, ¿no? Caminar por una calle, entonces dices, por esta calle no voy. O ya si voy en la calle, cuidado. ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí? ¿Todavía me escuchan? Sí, sí, maestro. Sí, Muy bien. Esto es en 1916, la conferencia 25. Para 1925, Freud deja de decir que la represión causa la angustia e invierte la hipótesis, que es lo que señalamos también hacia el final de la clase anterior, ¿se recuerdan? sí, Entonces, diciendo, aquí hay un punto muy importante porque creo que se liga, creo, suposición, es mi hipótesis, creo que se va a ligar con la idea de Melanie Klein, ¿no? Es decir, no es la represión la que causa la angustia, sino la angustia la que genera la represión. Entonces, aquí hay una cuestión fundamental y por eso decía yo al final de la clase que esto se aproxima más a la concepción eh, de la angustia, digamos a partir de Heidegger, donde como somos proyectados, eyectados, lanzados al mundo y no tenemos manera de darle sentido a este mundo, y todavía no, ¿eh? O sea, a pesar de las edades y todo, uno siempre tiene que tratar de encontrar sentido a las cosas, porque las cosas por sí mismas no tienen sentido. Entonces tenemos que encontrar un sentido. Y la angustia, según el existencialismo, sería justamente porque no tenemos un código, no tenemos una manera de decir esto es lo bueno, lo correcto, lo significativo, sino que en cada momento tenemos que generarlo. Entonces la angustia precedería la represión, porque entonces, si hay angustia, la angustia de este tipo, entonces la represión vendría a decir, es que hay caminos que no debo transitar. Esos caminos que no debo transitar por la formación del superyo, por la formación de las interacciones sociales, por lo que hacen la complejidad del sujeto. Entonces hay caminos no transitables. Esos caminos no transitables han sido reprimidos, digamos. ¿Por qué reprimidos? Porque en algún momento sí ya eran transitables y ahora ya no. ¿Va? Esa es la represión. La represión se daría porque algo tal, bueno. Pero la angustia sería esto, como si lo trato de entender, uniendo lo de Heidegger y Sartre con Freud, es esta idea de decir, no, como no tiene sentido la vida, no tiene sentido la existencia, entonces hay que encontrar un sentido. Este sentido, la búsqueda de ese sentido, eh, no me digan que es el libro de Frank, pero bueno, por ahí va. Exacto, ¿no? Eh, que habla justamente de esto, ¿no? El libro. El asunto es, entonces, que la represión sería como un camino
transitado, ojo, y ahora intransitable, ¿va? Se transitó, pero ahora se vuelve intransitable, y por eso sería la causa de la represión. Eh, y aquí va a pasar otra cosa interesante, que se empieza a ligar, pues, justamente con el complejo de castración. La angustia es esa angustia de la pérdida, ¿no? Entonces, junto con la represión, que sería un funcionamiento psíquico, habría otro funcionamiento psíquico que se unen o no, eso depende de muchas maneras, cómo articula el sujeto, pero que tendría que ver con este sentido de la pérdida. Y eso también va a ser una cuestión muy interesante en el ente. Bueno, entonces se suele dividir en tres. La angustia real, donde real es un concepto común y corriente, no nos vamos a meter en más. La angustia real ante un peligro externo, ¿no? Este, de repente salimos aquí de las instalaciones, quienes estamos en las instalaciones del CIES, ¿no? Y sales y afuera hay un perro rabioso. Obviamente va a producir angustia y huir, ¿no? Entonces es lo que llama la angustia real ante un peligro externo. No hay quien, ¿no? A menos que estés o drogado o en una situación profundamente melancólica, entonces, pero todos reaccionamos huyendo, ¿va? Una reacción espontánea. Eh, Basta recordar lo que pasa cada vez que hay un sismo, pues obviamente se genera angustia, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya nos han programado para que hagamos la fuga, exactamente, que significa ve a un lugar seguro. Va. Y la angustia neurótica también se llama, es otra forma de angustia, es esta manera en que el yo enfrenta al ello, las exigencias del ello. Y entonces, en ese sentido, la angustia es, ¿y si dejo de hacer lo que, no? ¿Y si dejo de angustiarme, ¿no? ¿Por qué? Porque pues puedo perder el empleo, puedo perder a la pareja, eh, puedo tener una enfermedad, ¿no? Entonces, la angustia neurótica, lo va señalando Freud, es una anticipación de algo que puede o no ocurrir, ¿no? Eh, Estos que guardan, la compulsión de guardar, y todo, me lo van a robar. ¿Quién está robando? ¿No? ¿Sí me explicó? Y entonces, muchos de los pacientes llegan justamente al espacio clínico para decirnos que hay algo, ¿no? Que se va a perder, algo del que va a ser despojado. Bueno, también puede ser una angustia real si dicen en Chalco, ¿no? Y ahí hay despojo de bienes, entonces es otra cosa. Pero es angustia real, ¿no? La angustia neurótica es de algo que se anticipa, se proyecta, utilizo expresamente esta idea, es una proyección, ¿no? Porque, digamos, no me vayan a robar, es porque en el ello sí hay esa tendencia a decir yo robo o yo robé, ¿no? Entonces, como yo robé, me van a robar. Como yo despojé a alguien de algo o me quedé con algo, ¿no? Entonces va a venir otra gente y va a repetir lo mismo que yo. Es proyectivo, ¿va? ¿Se entiende? Y la angustia de la conciencia moral en el super yo, ¿no? Esta idea de que, ¿y por qué hice mal? ¿Por qué dejé de cumplir el noveno mandamiento? ¿No? Si me dijeron que por ahí no, y, ¿no?
o por qué andaba yo en el sexto muy entusiasmado y luego que no debo hacerlo, etcétera, ¿no? Entonces, esta angustia, Freud la califica, es decir, cuando va analizando, ¿no? Cuando llega la angustia frente a las exigencias del superior, esto es verdaderamente terrible porque es el peso, digamos, de la cultura, de la sociedad, que nos impone el deber ser, y ese deber ser es terrible. Para un neurótico obsesivo es mucho más que para eh, neurótico fóbico o un neurótico tal, ¿no? Perdón, maestro, una pregunta. Por ejemplo, la gente que ya, entre comillas, tiene el hábito de robar, ¿no? Lo sabemos todos en relación con las personas de Buenos Aires, de la colonia Buenos Aires, de las zonas de Iztapalapa, donde hay mucho robo. Yo recuerdo en alguna escuela donde tuvimos unas prácticas con unos niños, en una escuela de la Buenos Aires, les decían a los niños, oye, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y uno decía, yo Pero, ingeniero, etcétera, y dice, pues yo ratero como mi papá, es decir, es un hábito, un algo normal para ellos. En ese momento, pues no hay angustia o cómo se desarrolló esa cultura, por decir así, por imitación, etcétera, ¿no? bueno, yo sí creo que hay algo que tiene que ver con la imitación, pero la imitación no es solo un proceso de veo qué hace y entonces yo repito lo que hace. No, Ujú. lo que hace el núcleo primario, la familia, lo que hace es forjar valores. Les he dicho, tres son las deudas que tenemos con el núcleo primario, es la vida, dependemos no solamente de tener la vida, sino haberla conservado. Dos, el lenguaje, no hay, por fuera del grupo primario no hay lenguaje, es el grupo el que nos introduce en el lenguaje, nos va a meter en el lenguaje. Y lo tercero es la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, esa diferencia entre el bien y el mal puede ser en actitudes, pero básicamente nosotros, bueno, los que estamos metidos en el giro lingüístico, suponemos que es a través de las palabras. Y entonces las palabras dicen, pues esto es lo bueno, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esas zonas, es frecuente que escuches cómo alguien se despide, sale del hogar y dice, voy a trabajar, van a robar. Entonces, trabajar es robar, ¿no? Es despojar al otro. Hay angustia, la angustia ya no es sobre el despojo, sino de las consecuencias. O sea, me van a atrapar, me va a salir el dueño, me va a dar de tubazos, ¿no? La angustia es asumir que lo que se está haciendo es moralmente aceptable, ¿no? Aunque nos parezca una aberración, pero es moralmente aceptable, y lo que no es moralmente aceptable es que te cachen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no deja de haber angustia, pero es una angustia distinta en términos de valores. Eh, yo creo que tiene que ver básicamente con el superior, pero no me atrevería así de generalizar, simplemente una hipótesis, ¿no? De trabajo. Sí, maestro, gracias. En 1932, en la conferencia 32, ¿no? Relaciona la angustia con un factor, ahí va, traumático. Tengan en cuenta que para 1932 ya pasó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y obviamente una de las cosas que producen las guerras, toda guerra, pero estas guerras, esta guerra llamada mundial, sí produjo estragos porque, digamos que la maquinaria bélica no solamente produjo muertes, sino mutilaciones, ¿no? Mucha gente quedó lisiada después de todo aquello. Y el trauma de la guerra, el enfrentamiento a esa situación angustiosa de perder la vida a cada momento, ¿no? Eh, Imagínense, no ocurrió en esta guerra, sino en la siguiente guerra, pero estas señales de alarma, ¿no? Que había, ya el solo sonido ya era verdaderamente angustioso, ¿no? Entonces el trauma es esta situación de algo que
pudo o no acontecer, porque para el psicoanálisis los traumas no es necesariamente un acontecimiento dado, sino un conocimiento, un acontecimiento supuesto, dado o no. Ese es indiferente. La cuestión es que psíquicamente se regresa a ese punto, a lo que hablaba yo hace un momento, de las huellas némicas, se regresa a ese momento y ahí aparece la angustia. Pero la angustia no es de lo del presente, sino de un acontecimiento pasado, donde quedó fijado este elemento de temor. Se conjuga con esta situación de muerte, por supuesto, tiene que ver con la pulsión de muerte, tiene que ver con este sentido de que me voy a morir, ¿no? O me puedo morir, o se pueden morir los míos también. Entonces, y señala como primera experiencia de la angustia el nacimiento. Es Freud aquí en el año 32, señalando lo que se ha generalizado diciendo la angustia del nacimiento, el trauma del nacimiento, ¿no? Que ya lo hablamos, ¿se acuerdan? Desde la primera sesión, donde el mundo está ordenado, tiene orden, y de pronto entra en el mundo caótico. En el mundo ordenado, efectivamente, hay un lugar para cada cosa y cada cosa es su lugar, y en el mundo caótico, todo está relacionado. ¿Por qué es caótico? Porque todo está presente, todo, ¿no? Y esa es nuestra vida. Nuestra vida, todo está relacionado, cultura, educación, valores, toda esa serie de cosas. Y ahí vamos en la vida, tratando de encontrar el sentido, ¿no? Bueno, eh, y habla de esta angustia neurótica, dos tipos, la expectante, que siempre está al acecho, ¿no? Que es la neurosis de angustia, unida en las representaciones, por ejemplo, que son las obvias, también hablamos de ello en la sesión pasada, y más duradera, acompañada por otros síntomas, como sería la histeria y otros tipos de neurosis. Bueno, Freud distingue, al final, como les dije, fue elaborando estos conceptos, pero 6 tipos de angustia, ¿no? Eh, la angustia del nacimiento, que ya dije cuál, ¿no? El trauma. La angustia por la pérdida del objeto, este es fundamental, tiene que ver entonces con lo que se pensó, pero a ver, si la angustia antecede, entonces la angustia, ¿qué es? Eh, a ver, ¿es el recuerdo de la pérdida o es el momento de la pérdida? Esta dicotomía pues, es falsa porque en realidad en el acontecimiento son ambas cosas, pero lo que quiero decir es que hay algo previo que anticipa esa pérdida del objeto. O sea, el objeto que se pierde es un objeto que de alguna manera tenía una carga, digamos, de afecto, una, una libidinización. Entonces, los objetos que se pierden, en la vida cotidiana, encontramos objetos y demás, co- eh, te angustia más aquellos sobre los que tienes una carga afectiva. No se diga hoy el celular, por ejemplo, ¿no? Hoy perder el celular, hoy es el epítome de la angustia de la pérdida del objeto, ¿no? Ya perdí, ya de todo lo que tenía. La angustia de castración, que se da en dos vertientes, la vertiente masculina, hombre, y la vertiente mujer, donde la castración significa, vuelvo a insistir en esto, me parece importante, la angustia de castración por eso lo piensan como una ida y vuelta, ¿no? En los diagramas que ponen los lacanianos, porque la angustia de castración es básicamente esencial, si lo vemos con detalle en Freud, la angustia es porque la madre está castrada. Es decir, el descubrimiento
de la castración, porque dicen es que la niña y vio la niña, y no. El efecto traumático es este reconocimiento de la madre castrada, ¿no? Entonces, el punto es, si es varón, entonces eh, me puede pasar a mí, ¿no? Puedo perder. Y en el caso de la visión mujer, es en el sentido de ella es la culpable, ya saben, para las mujeres en todo el mundo, la culpable es la mamá. Bueno, la culpa es, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué estás así? ¿No? Porque, así como tú, estoy yo, ok, pero entonces, ¿quién es la culpable? La culpable es tú, ¿no? Por eso digo que van las dos cosas. No es solamente un reconocimiento visual, digamos. Freud enfatizó esto sobre todo en lo del origen del fetichismo, porque el fetiche sería esto, digamos, como que la mirada va bajando en el cuerpo de la madre y entonces va a un punto donde dice, tiene que haber algo. No hay, pero tiene que haber algo. Y esta es la idea donde dice, siempre tiene que haber un fetiche para cubrir la falta, ¿no? O sea, lo estoy diciendo, ya sé que no es esquemático. Eso repercute clínicamente. Obviamente, ningún paciente va a decir y va a reconocer la represión ahí es fuerte, o es, suponemos, para acomodar los conceptos, es decir, claro, ¿no? Pero el asunto es eh, que el psicoanálisis trabaja siempre sobre sustitución, o sea, nunca es la palabra ya, sino una palabra que está en lugar de otra, ¿no? O sea, todos los estudios, por ejemplo, de psicopatología de la vida cotidiana son ejemplo de eso. Fue una palabra, una conducta, una situación que en realidad está hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, Lacan utilizó la frase de Hegel, ¿no? Que se mata, la palabra mata al objeto. O sea, efectivamente, cuando hay una palabra, no hay objeto. Entonces, el asunto es que en realidad, digamos, mucho es fetichización del lenguaje, es decir, reemplazamos palabras para no decir otras cosas y tal. Entonces, la castración se vive de manera distinta, no es así, no es tan burda, o decir, es que, como te dicen, llega un momento que todos los pacientes dicen, es que mi complejo de Edipo, como si ya fueran los muy chidos, ¿no? En el manejo de estas cosas, no te dicen nada. El complejo de Edipo es efectivamente esta situación de pérdida. Entonces, pérdida de algo y esa pérdida produce una angustia, la angustia de castración. La angustia de la pérdida de amor del objeto es distinta. O sea, no es que pierde el objeto, sino que el objeto amoroso, me pierde a mí, me abandona, me deja, me excluye, ¿no? Eh, sobre esto vamos a volver, la angustia ante el super yo, y finalmente la angustia de muerte, que se liga a la pulsión de muerte. Algo más que yo aquí. Eh, no, ya lo otro ya lo. Bueno, estos son los conceptos que quería eh, recordar, ¿no? Sobre darle una cuestión más sistemática que no di en la clase anterior. Bueno, pasemos a la angustia en Melanie Klein. Ya hice mi aclaración y mi culpa, ¿no? De no ser experto y tener el descaro de proponerles algo aquí, pero bueno, en fin. Melanie Klein hay muchas circunstancias que explican, digamos, mucho, circunstancias que explican mucho su obra. Ella es austriaca. eh, y nació en 1800, no me acuerdo qué,
pero digamos en siglo XIX. Eh, Ella se casa muy joven y llega a tener 3 hijos y luego se separa del marido y se divorcia de él. Pero el apellido Klein es el apellido del marido, ¿no? Esto quizá en esta parte del mundo nos puede parecer raro, pero en Europa no. En Europa era la señora de Freud, ¿no? La señora Freud, ¿no? No la señora de apellido tal, no, es la señora Freud, ¿no? Entonces, y así, así aparece en los timbres, ¿no? Señora, eh, ¿no? Klein es en realidad la esposa de Klein, ¿no? Del primer marido. Esa es una circunstancia. La otra, ella se analizó con Abraham, y Abraham, que fue del grupo original con Freud, Abraham estuvo desarrollando ya una idea de las etapas, de las, oral, anal, etcétera, abriendo un conjunto de subetapas, o sea, como diciendo, hay algo más que estas etapas que se manejaron así. Y parece ser que Melanie Klein, pues, absorbió parte de estas ideas y, claro, de una propuesta nueva, interesante, innovadora. Y otra circunstancia es que poco antes de la muerte de Freud empieza a haber este movimiento de psicoanalistas mujeres y que empieza, no les puede parecer raro, empieza la disputa para decir si Ana Freud no puede tener el monopolio. Entonces, hubo una circunstancia ahí, Freud abogando obviamente por la hija, ¿no? Y los otros diciéndole, oye, ¿qué pasó? ¿No? Yo ya levanté la mano, ¿no? Entonces, hay un deslizamiento de este enfoque del psicoanálisis al psicoanálisis de niños y se abre toda una perspectiva, algo nuevo. Y Melanie Klein, me parece, si no estoy equivocado, realmente es no solamente pionera, sino instituyó realmente lo que es trabajar con niños, que ya no es trabajar con palabras, sino trabajar con juguetes, con el juego, ¿no? Entonces eso también da un giro interesante. Eh, Otro elemento que me parece importante para entender la obra de Melanie Klein es este elemento no siempre claro, que es el yo. ¿Qué diablos es el yo? ¿No? Entonces, pues, ya recuerden, hay una especie de yo inicial, ¿no? Cuando habla del yo placer primario, donde el yo es, digamos, el receptáculo de todo lo que es el principio de placer, ¿no? Y lo que está fuera de ese placer, de esa satisfacción, sería el no yo, y por lo tanto lo odiado. Ahora, en esta interpretación que da Freud, dice curiosamente que primero lo odiado y luego lo amado. Ese es interesante. Pero bueno, el punto es, ¿y qué es el yo? Y según digamos una línea de lectura de Freud, uno puede decir, bueno, es que primero, en el principio fue algo, ¿qué fue? El ello, ¿no? El ello. Entonces surge esta instancia que es el ello. ¿Por qué? Porque pues, es el caldero de las pulsiones, porque todo ahí jala en función de las pulsiones primarias. Entonces, en ese sentido, el yo, perdón, el ello anticipa, digamos, lo que va a ser la conformación del yo, es decir, el yo se desarrolla posteriormente y el super-yo ya relacionado con la etapa edípica, ¿no? Entonces, aquí está el asunto. Pero, ¿qué es el yo? Eh, y recuerden que hay toda una derivación en Norteamérica de la psicología del yo, o sea, del énfasis en que el trabajo analítico es un trabajo sobre el yo,
no incidimos, dirían, no incidimos sobre el ello o sobre el yo, sino solamente incidimos con el yo. Y con el que dialogamos es el yo, ¿no? Ahora, ese yo presupone que hay componentes de tipo inconsciente que modifican el yo, pero el yo es un derivado, algo que viene después. Bueno, en torno a esas discusiones, digamos, intrateóricas, ¿no? Entre la gente del psicoanálisis, que tiene repercusiones clínicas. O sea, insisto, ¿no? ¿Con qué trabajamos? Si trabajamos con el yo, entonces esto va a llevar a la idea del yo fuerte del analista. Y el yo fuerte del analista es el que conduce al proceso clínico, ¿no? Entonces, esta es la parte que va a jalar, digamos, estas cosas de la psicología clínica, donde la psicología clínica pues, está, esto, ¿cómo se llama? Eh, de lo racional, ¿cómo le llaman? Ya se me- cognitivo-conductual, donde lo cognitivo, lo cognitivo tendrá que ver con una suerte de racionalidad, y ahí esta racionalidad, ¿no? Yo tengo un amigo que hace terapia de este estilo, ¿no? Y de vez en cuando me refiere, ¿no? Toma ahí como una especie de supervisor, yo acepto. Y entonces me comenta cómo trata a los pacientes. Mire, no le conviene. Entonces apela a una suerte de racionalidad. ¿Perdón? Una racionalidad un poco moral, ¿no? Entre moral, sí, entre moral o utilitaria, si quieres, no, no de valores éticos, sino utilitaria puede ser. Mire, no vale la pena que se angustie por el divorcio, ¿no? Vea la parte, y entonces, ¿no? Entonces, ese es el trabajo con el yo. Es lo que me entiendo, lo que he visto, lo que percibo. Bueno, esto tiene ese momento en el que Freud, se da la muerte de Freud, y entonces hay una dispersión de los que eran discípulos directos, los de las sesiones de los miércoles, y entonces pues empieza a haber una serie de corrientes. No me meto en eso porque es una bonita historia, pero no viene al caso. Bueno, en esta clase vamos a tratar de explorar algunas teorías o expresiones o tesis, yo las llamé tesis, de Melanie Klein sobre la angustia, entendida en Melanie Klein como un fenómeno psíquico, un proceso psíquico profundamente vinculado a los primeros desarrollos emocionales, a las relaciones con los objetos y a las fantasías inconscientes. Debo decirles que el truco mío ha sido presentar Melanie Klein para luego abordar a Lacan, porque creo que muchos de los conceptos desarrollados por Lacan son kleinianos. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia enorme. Melanie Klein es básicamente descriptiva. Tú lees los ensayos de Melanie Klein y te va describiendo, pasa esto y lo otro, ¿no? Casi como un cuentito, ¿no? El caso Dick, ¿no? Por ejemplo, te va contando el asunto. Y en cambio, lo que hacen Lacan y los lacanianos es partir de elementos teóricos o conjuntar con elementos teóricos. Entonces, sí se nota la ausencia de teoría en Melanie Klein o el exceso de teoría en Lacan. Pero el concepto de objeto está, me parece, muy relacionado en ambos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y lo mismo, esta cuestión de lo que puso de relieve Melanie Klein. En tres ensayos de teoría sexual, en el segundo ensayo, Freud habla justamente de las fantasías, lo que se ha llamado también protofantasías, fantasías primarias, etcétera, como la fantasía de la escena primaria, ¿no? Que va a dar inspiración, digamos, para entender los fenómenos psicóticos, esquizofrénicos, etcétera, ¿no? Y tiene que ver entonces
eh, con que yo diría este protosujeto, el niño, que empieza a interactuar con los adultos, entonces se relaciona con ellos en términos de fantasías. Y es algo que explora ampliamente Melanie Klein. Y la gran diferencia es esto, Freud nunca trató con niños. El único caso, y además Juanito, pero o sea, Freud tenía como paciente al papá, el papá hablaba del tal Juanito, y Freud vio una sola vez a Juanito, sola vez ya. ¿No? Este personaje cuando crece, que no se llama Juanito, no me acuerdo cómo se llama, cuando le preguntaron, oiga, ¿y cómo era Freud cuando usted lo conoció? No me acuerdo. ¿No? Una vida narcisista, ¿no? Freud. Ya se había muerto Freud, pero bueno. A lo largo de esta clase, pues, examinaremos 5 tesis, o dividí en 5, que Klein desarrolló sobre la angustia y su vínculo con el desarrollo emocional infantil. Pero además, pues, al final haré referencia a lo que pongo o he documentado como qué pasa con los adultos, ¿no? Bien, la primera tesis, la angustia como respuesta a la persecución o la fase esquizoparanoide. Debo decir, es una cosa muy importante, ¿eh? Miren, como que los conceptos son así muy arregladitos, como no hay teoría, pues, todos los conceptos están muy arregladitos ahí en Melanie Klein de una manera básica, y eso hace que se haga un uso esquemático. Ah, pues es la fase tal, ¿no? La fase, ya saben, esquizoparanoide y la fase depresiva. Ah, todo es así. Y en realidad me parece que es un poquito más complejo cada uno de estos. Bueno, se llama, el término esquizoide es importante porque lo esquizo, ya saben que luego de pronto los que estudian estas cosas empiezan a reducir las palabras. Ahí viene el esquizo, ¿no? Eh, la palabra esquizo lo que quiere decir es división, o como se utiliza en psicoanálisis, escisión, ¿no? Escindir. Eh, el yo es un yo escindido. Bueno, lo que observó Melanie Klein es que hay una tendencia natural, generalizada en los niños de romper y romper en dos, ¿no? Entonces, es esta idea de lo esquizoide, es decir, la idea del rompimiento de algo que está unido. Esto es importante porque es esquizo, ¿sí? Y paranoide, es decir, divide y por otro lado es perseguido. El dividir, el romper, va a ser objeto de persecución, ¿no? Entonces, tienes, por ejemplo, el caso de un paciente que dice que era chico y estaba junto a la madre, que estudiaba arquitectura, y raya, y raya, y raya, y raya, y raya. Y ya saben lo que hacen los niños, ¿no? Y los niños no encuentran el límite. Entonces, el límite cuadrado porque empiezan a rayar los de al ladito, ¿no? Ok. Esto es una división interesante. El paciente va a referir en otro momento que cuando tenía carayolas, las rompía justamente en dos. ¡Pac! Parece un paciente kleiniano, ¿no? Todas esas partes, ¿no? Y pasa un acontecimiento muy interesante, que es cuando llega a un lugar, entiendo un kinder o algo así, y llega y le entregan las crayolas y la parte. Entonces la maestra, la conductora, le dice, ok, eh, pero son tuyos. En el momento que le dice son tuyos, el chico se paraliza, ¿no?
porque ya no puedes romper, ¿sabían? O sea, son tuyos. Entonces, lo que estaba dividido es del otro, no lo mío. Lo mío no lo puedo dividir, porque si lo divido, ¿no? ¿No? La persecución, ahí viene, ¿no? Ahí viene algo, algo me va a pasar. Literalmente lo dice, ¿no? En su recuerdo. Si se sí o no se dio, a un analista no le importa. Sí, Yo entendía la cuestión, por ejemplo, de la acusación, es justamente esta comprensión que usted está diciendo, que el persigue no es la consecuencia, sino una de las dos partes. O sea, lo que propone es que hay esta organización de funcionar la segunda. Y lo sí, más, el primero lo proyecta y es la parte que persigue. sí. Lo que vamos a decir, el techo mal, es la parte que te persigue. Sí, pero el amor es terrible. Entonces, también esa parte amorosa, etcétera, puede invertir el polo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? O sea, no hay, no es simplemente bipolar o binario, pecho bueno, pecho malo, ya, no. También la interacción está en los dos. Y ese elemento de integración, que dices, ¿no? Está integrado, romperlo significaría que hubiera dos, pero no son dos, en realidad la unidad es lo que quiere. Es una cuestión filosófica incluso interesante, ¿no? En los orígenes, digamos, de la filosofía en Jonia, hay dos posiciones, la de Heráclito, que hemos hablado sobre el río, y la cuestión de Parménides. Y Parménides dice que el ser es uno, porque si fueran dos, ya no es uno, ya no es el ser, deja de ser el ser. Y entonces dice, el ser es y el no ser no es. ¿Por qué hago esta remisión? Porque en la experiencia de cualquiera de nosotros, ¿qué es lo primero? ¿La unidad o la diferencia? Atendiendo al asunto que acabas de plantear, ¿qué es lo primero? ¿La unidad o la diferencia? ¿Cómo sabes que es uno Depende. si no hay diferencia? ¿Ah? Ojo, ¿no? La hoja es diferente al mouse. Muy bien. ¿Cómo lo sé? Los dos forman un todo. O los dos están aquí. ¿No? Ay, ya, bueno, ya, ¿quién se quise aquí? Esa no es la diferencia. Ya, la diferencia. Se siguió. Sí, sí, bueno, ya, gracias. Recuperé la. Entonces, a ver, es importante, déjenme decirles, es un tema filosófico también. Es un tema que enfrenta Hegel en la ciencia de la lógica, donde dice, si el todo es en el extremo Dios, o sea, Dios es todo, ¿no? Él es Dios, él es Dios, todo es Dios. Entonces, si todo es Dios, ¿cómo puede haber algo específico? ¿Es la figura de Dios puede ser muy persecutoria? Ah, por supuesto, por supuesto. La unidad siempre va a ser, por eso decía, ¿no? La unidad es persecutoria. Y la división es una forma también de defensa. El uno me persigue, pero si está dividido ya no, ya quedó, por lo menos quedó un cachito, ¿no? Con el cual, ¿no? Es como decir, bueno, ya saben. Pero ese cachito que quedó no persigue. Sí, claro, por supuesto. Ninguno de los dos desaparece. Es efectivamente. El lado bueno, vamos a decir así, sigue estando presente dentro del malo y el malo dentro del bueno. Eso no lo aclara Melanie, ¿eh? Es una lectura que uno puede tener. Son los lineanos quienes dicen, ¿no? Porque Sí. es una relación total, ¿no? O sea, que el bueno está dentro del malo y del Exacto. Yo, bueno, ya me salgo un poco medio en el cliente y digo, yo parto de este trabajo con los pacientes, justamente eso.
No hay un bueno o malo ya, absoluto. Sino que, a ver, el niño que rayaba es un niño agresivo, es un acto agresivo, pero agresivo contra quién, ¿no? Entonces, agrede, ¿a quién agrede? Y se sale de la raya. ¿Por qué se sale de la raya? Porque la mamá le impone un conjunto de normas de higiene. Y él se defiende analmente. ¿Cómo se defiende analmente? Le llena de mierda. Pero el llenarle de mierda no es solamente, no puede en todo momento, pero dibujándose. Entonces le llena de mierda. ¿Cómo es? Te rayo tu, este, tu mesa. Pero si uno profundiza, si le das la vuelta, ¿no? ¿Ves el lado inverso? Yo le propongo decir, es que lo que temes es que ella te raye. Literalmente, que te raye. ¿Y que es rayar? Desaparece. ¿Ok? Si te raya, te desaparece. Claro, es una fantasía, ¿no? La mamá no lo quiere desaparecer de ninguna manera, pero es, ¿eh? O sí, O sí, por los impulsos. por los impulsos de decir, este pinche niño, ¿no? Me está rayando la mesa, ¿no? ¿Ves? Hoy, hoy la fantasía es, ¿cómo dicen? Te cancelo, Ajá. te bloqueo, ¿no? Te bloqueo, te desaparezco y tal, ¿no? Bueno, es esto. Antes de que me rayes, yo te rayo, ¿no? Antes de que me desaparezcas, yo te desaparezco. Pero la cuestión más fuerte en mi interpretación es la mapa. A ver, contradictorio. Quieres que te raye y no te raye. O sea, quieres que te raye tu cuaderno y no quieres que te lo raye, ¿no? Al mismo tiempo, contradictorio. Ese es deseo. Y el deseo aparece en el momento en donde le dice la profesora, ah, está bien, son tuyos. Y ya no puede romper nada. Ya no puede romper nada. Llega con aquello y dice, ¿qué pasó, no? Ya no puedo agredir, porque agredir es agredir a otro, agredir algo. Ya no puedo agredir. Se acabó la agresión, se acabó el objeto de la agresión. Bueno, pero me desvié, disculpe. Bueno, entonces, en la teoría kleiniana, la angustia se entiende como una respuesta primaria. Esta cuestión es muy interesante porque entre los, digo yo, legados que tenemos de la teoría kleiniana es esto del momentum, de los momentos, de los sucesivos momentos o tiempos y demás. Y la otra es la idea de las posiciones. Eh, a mí me parece que clínicamente es importante siempre tener la idea de que no es lo mismo ser padre que tomar la posición de padre, por ejemplo. Entonces, ser padre, pues, una asunción social, cultural, etcétera, la madre es la que coloca al padre, etcétera. Bueno, todo eso es, ¿sabe? Pero esa es una cuestión, digamos, estructural, y otra cosa es la posición. Entonces, tener la posición de padre es no tener la posición de hijo. Y si estás en la posición de hijo, no puedes estar en la posición de padre. El intento, otra vez, es la unidad. No, es que yo quiero hacer las dos cosas. No se puede, no se puede. No se puede porque son posiciones irreductibles, ¿no? Sin embargo, psíquicamente sí. Y entonces, el que está en la posición de padre, entonces quiere seguir siendo hijo. Quiere seguir rayando cuadernos. Bueno, va. Eh, como una respuesta primaria de las fantasías de persecución y destrucción que surgen de las primeras relaciones con los objetos primarios. Aquí es justamente esta idea freudiana donde la madre es un objeto de amor, objeto de
sea objeto de lo que quieran, ¿no? Pero es un objeto. ¿Y por qué? Pues porque para que haya sujeto tiene que haber un objeto, entonces es el vínculo, ¿no? Entonces el objeto. Klein postula que en las primeras fases de desarrollo, la mente infantil, yo digo, el yo temprano, estas cuestiones están muy presentes en Melanie Klein, lo temprano. Temprano significa una cuestión aquí, como les dije, Melanie Klein supone incluso que hay un yo intrauterino, ¿no? Que el feto en algún momento es un yo, ya tiene un yo, tiene conformado un yo. ¿Yo en qué sentido? Yo lo entiendo, pero igual por eso digo que no tengo muchos elementos suficientes para decirlo, pero yo lo entiendo como esta especie de autopercepción. El yo es este elemento de autopercepción. Entonces, si uno ve, por ejemplo, en los escáneres a los bebés, pues hacen movimientos, ¿no? Eh, yo recuerdo haber visto a mi hijo allí haciendo piruetas, ¿no? Pues era algo que le divertía seguramente, porque, ¿por qué lo hacía? Entonces, si tengo la visión kleiniana, ahí hay un yo en ciernes, temprano, este, con algunos elementos. Y Freud no, Freud piensa que es una interacción social. Es decir, hay una especie de yo a priori. Antes del nacimiento ya hay un yo. ¿Okay? Y lo que sigue es cómo ese yo va transformándose de diferentes maneras. Entonces, esta mente infantil experimenta una angustia constante relacionada con la fantasía de ser perseguido o destruido por el objeto. Esto da lugar a la fase esquizoparanoide en la que el niño se enfrenta a una gran vulnerabilidad emocional. Supone, y esa es otra de las cosas de Melanie Klein, que la pulsión de muerte ya está presente también. Es decir, a ver, el niño teme, tiene un temor, tiene una angustia respecto de que se puede morir. Pero no se muere porque sí, no se muere como los adultos, que si me enfermé y voy a morir, no, se muere porque alguien lo viene a desaparecer, o alguien le viene a rayar su cuaderno. ¿Sí ven? Bueno, tesis 2, la angustia y la función de las defensas. Maestro, una pregunta. No alcancé a escuchar bien cuando dice que el niño piensa que se va a morir. ¿Se va a morir por qué? Perdón, no escuché. Porque parece tener introyectada ya la pulsión de muerte. Ah, gracias, gracias. Ya nace con la pulsión de muerte, pero en el sentido de que no es que se muera, sino que lo van a agredir de tal manera que lo desaparece, ¿no? Eso Gracias. es una cosa, yo digo discutible, ¿no? Pero bueno, así es como. Muchas gracias. Bien, nada, tesis 2, la angustia y la función de las defensas, que son la proyección y la introyección. Klein expone que la angustia no solo se experimenta como una emoción pasiva, sino que es activa mediante una serie de defensas como es la proyección y la introyección. A ver, entiendo, salud, salud. Entiendo yo. ¿Por qué me voy a morir? Porque yo deseo la muerte del otro. No, creo que no está dicho así explícitamente por Melanie Klein, pero el impulso es, quiero destruir el objeto. Este objeto, recuerden que es el objeto parcial, es decir, es el pecho, ¿no? No es la persona, no hay persona todavía. Hay un pecho. Ese pecho, por un lado, alimenta, por otro lado, da calor, etcétera, etcétera, pero también se retira, ¿no? ¿Cuándo se retira? Justamente cuando el bebé o la bebé lloran, ¿no? Y se cuentan casos como cosas así como estas, para que se vea dónde aparece la paranoia,
eh, de una madre que se angustiaba, ¿no? Pues es la angustia de la madre, ¿no? La que se proyecta sobre el bebé y luego el bebé parece devolver esa misma proyección. Es el caso de una madre, como una mi primeriza, bueno, de primera hija, y que cuando lloraba, esta señora lo que hacía era sacaba la cuna y la ponía en el patio. Y ella se refugiaba en la casa y dejaba ahí a la bebé, imagínense, con el frío, con cualquier cantidad de cosas, llorando. Entonces, obviamente, ahí, si no hay paranoia en aquella bebé, no sé cómo va a haber, ¿no? Pero la idea es este doble efecto, ¿no? Es decir, quiero destruir, me destruye lo que quiero destruir, ¿no? Siempre es. Estas defensas son mecanismos clave para manejar la angustia primaria. La proyección permite al niño exteriorizar sus fantasías destructivas sobre el objeto. O sea, inicialmente el bebé es agresivo, ya lo había dicho Freud, y destructivo. Quiere destruir. Lo que les decía, ¿no? Divide, parte, rompe la unidad. Mientras que la introyección implica asimilar partes de ese objeto perseguido dentro de la psique. ¿Va? Entonces, una es la proyección, que es, supongo que me vas a hacer daño, y la otra es la introyección, pero me quieres, ¿no? O al revés, digamos, ¿no? Ambos procesos tienen un papel fundamental en la elaboración de la angustia y en la gestión de las relaciones objeto-yo o ego, ¿no? Aquí me parece un señalamiento. En Freud no está claro cuándo aparece el objeto, ¿no? Cualquier objeto, ¿no? El objeto madre, digamos. No aparece, no es tan clara, porque el funcionamiento en Freud, la idea de Freud, es el sujeto depende absolutamente del cuidado, de la atención materna, ¿no? Y entonces, utilizando el término lacaniano, está alienado, está en el proyecto del otro y no tiene posibilidades. Sin embargo, el chupeteo y el llevarse el dedo a la boca es un elemento de independencia. Es decir, hay algo que ya no depende de ese objeto amoroso, esa madre, sino un principio, uno puede decir casi milimétrico si quieres, y todo, pero ya hay una cierta independencia. Y esa independencia tiene que ver con una realidad. Es decir, el chupeteo es un objeto que puede traer, eh, estás chupando el dedo, pero también un elemento externo a él y a la madre. Principio, ¿no? Porque si no las cosas aparecen así como de repente ya le aparecieron los objetos, no, van apareciendo progresivamente. Y una de las cosas que tiene que ver importante con Melanie Klein, es que los objetos no solamente son fantaseados, sino tienen una referencia real, ¿no? Y en Freud parece que no. Cuando dicen la única realidad es la realidad psíquica, ya se acabaron los objetos, ¿no? Objetos reales. Tesis 3, la angustia en la fase depresiva y la reconstrucción del objeto. A medida que el desarrollo avanza, el desarrollo del niño avanza, la angustia toma una forma diferente en la fase depresiva. Aquí el niño enfrenta el dolor de la pérdida y la fantasía de haber destruido a su objeto amado, generalmente la madre. Eh, eh, Uno diría que es la culpa, pero Melanie Klein lo señala como angustia. Y esta angustia depresiva, o sea, utiliza estas categorías de la clínica psiquiátrica y las lleva al niño y dice, el niño es una etapa depresiva, eh, que es justamente lo que veníamos diciendo antes acerca de la pérdida del objeto. El objeto se pierde.
Pero aquí Melanie Klein lo interpreta diciendo es que el intento de destruir el objeto y que ya no aparece es porque a lo mejor yo tengo la culpa de que no aparezca, ¿no? ¿No? Es cosa, por ejemplo, pasa, ¿no? Nos pasa en la vida cotidiana, a veces pierdes las llaves y tú dices, qué estúpido fui, ¿no? Y entonces la culpa es tuya, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, Klein sostiene que la angustia depresiva, más compleja que la paranoia esquizoide, está vinculada con la maduración emocional y la capacidad de integrar la imagen del objeto como bueno y malo al mismo tiempo. Entonces, fíjense cosa tan curiosa. Para que se integre, para que se reconstruya como una totalidad, entonces hay que pasar por la depresión. Y uno dice, bueno, esos son los niños. No, no, espérate. En la clínica, parte del trabajo clínico es que haya una cierta depresión en el paciente. Llega un momento en el trabajo clínico que uno escucha aquello de que es que ya no sé qué hacer, que ya no sé qué, ¿no? Ya no sé. Incluso llegan a decir, es que ya no sé ni qué sentir, bola. Bueno, es una fase depresiva. Y esa fase depresiva, pues yo diría que es parte del proceso analítico. Malo es la euforia. No, hombre, qué sesión tan buena, tan fregona. Eso es malo. Eso, algo hiciste mal. ¿No? Porque no puede ser celebratorio. Porque si algo tienen las sesiones analíticas, es que deben reproducir una cierta castración. Porque sin castración no hay sujeto. ¿No? Bueno. Tesis 4, angustia y relación con el objeto interno. Todo objeto amoroso, todo objeto de amor, en general, todo objeto que no sea significativo, tiene una doble existencia. Tiene una existencia real, externa a nosotros, y tiene una existencia interna en nuestra fantasía. De tal manera que tu marido, tu hijo, lo que tengas, tiene esa doble existencia. ¿Y dónde termina uno y dónde se acaba el otro? ¿Dónde puedes escindir esa situación? Ya no puedes. A menos que algo pase con ese objeto, bueno o malo, ¿no? Entonces como objeto malo, y entonces el escindido eres tú. O sea, pero ¿cómo? Tantas cosas que hice por ti, tantos regalitos que te traje el 14 de febrero, ¿no? Tantos chocolatitos que te di, tantas veces que te invité a comer, ¿no? O sea, entonces, ese es el objeto interno, frente al objeto externo que dice, pues sí, pero tienes halitosis, man. Estoy haciendo un chiste, claro. Bueno, Klein introduce la idea de que la angustia está profundamente conectada con las fantasías inconscientes. Aquí el concepto de inconsciente, déjenme decirles que parece ser freudiano, pero creo que va un poco más allá, ¿no? Es decir, realmente las fantasías son inconscientes siempre. Entonces, cuando dices, tengo una fantasía sexual, ahí está actualizándose una parte de una pulsión inconsciente, ¿no? Que gira en torno a la relación con los objetos internos. La angustia surge, por ejemplo, de la amenaza de destrucción del objeto interno y se expresa a través de las fantasías de destrucción y venganza. Yo, me humillaste, ¿no? Vas a ver, me voy a vengar, te la rayo, a propósito de rayo, te rayo el carro, por ejemplo, ¿no? Que sabes que aparece, yo estaba bien mi carro, ¿no? Mira nada más, te la voy a rayar. Venganza, destrucción. Este objeto es importante para ti, pues te lo voy a decir. ¿Ah? No, pues celos. Bueno,
La capacidad de la mente para procesar estas fantasías es crucial para el desarrollo psíquico y el manejo de la angustia. Las represiones inconscientes de los objetos son fundamentales para la construcción de la psique y la subjetividad. ¿Qué somos? Es individuos. Fantasía, realidad. Objetos externos, ¿no? Celular. Y lo que tiene el celular para mí. ¿Sí? No es el celular solito. Sí, siempre hay esta paranoia. ¿Por qué la paranoia? Porque somos malos, pues. La propia culpa, ¿no? Sí, el inconsciente te dice, no importa que seas malo, tú frégate al otro. Eh, no hay este elemento de la conciencia moral que te dice, no lo hagas. Ahora, efectivamente, ¿es posible reconstituir la unidad? No. Subjetividad quiere decir estar escindido. Entonces, lo que tú haces entonces en un proceso clínico es, de alguna manera, que esa sesión, primero, que sepas que es sesión, porque la gente dice, no, hombre, si yo soy buena persona, ¿no? No sé por qué me miras así, ¿no? Bueno, entonces, esta idea de que conformamos una unidad enfrenta el asunto de que hay diferentes aspectos que están influyendo y a veces la que te habla dulcecito y amable, y de repente levanta la voz, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? Y te grita. Porque esas dos cosas es ella. Ella es tanto tranquila, pausada, etcétera, como violenta y gritona. ¿Va? Ella, yo, todos somos así. Tenemos esa escisión. ¿Va? Y el Ich-Spaltung que dice Freud, ¿no? El yo es un yo dividido. Lo que Melanie Klein dice es, estamos divididos desde antes. O sea, ahora sí que desde siempre, desde delante. ¿Ok? Eh, las representaciones inconscientes de los objetos son fundamentales en la construcción de la psique y la subjetividad. Eh, la angustia en Klein también está vinculada a las inhibiciones psíquicas. Cuando el niño no puede manejar las intensas emociones y fantasías relacionadas con la angustia, estas pueden dar lugar a bloqueos en el desarrollo emocional. Tengo entendido, por lo que me contaban mis maestras klinianas, que de repente los niños incluso hasta no quieren jugar, ¿no? O sea, llegan, el niño que antes, la sesión anterior jugaba y estaba alegre, ¿no? Llega una sesión donde ya no. Si uno es psicólogo clínico, dices que algo pasó el día anterior. Si uno es psicoanalista, va a decir, es que hay un proceso aquí donde se fue de un polo a otro. Y en ese polo le está pasando algo, pero no del momento anterior, sino quién sabe de qué momentos anteriores, que está en un proceso de reconstrucción. Por eso la depresión, que uno la ve mal, porque no hay quien está deprimido, sin embargo, la depresión tiene un efecto terapéutico. Está cañón aceptar eso, ¿no? Porque somos de cultura cristiana y no ¿no? Depresiones, pecados, mortificación y todo aquello. Pero la depresión tiene un efecto terapéutico. Miren, o sea, tener un principio de tolerancia, ¿a qué? A la frustración, ¿no? Y es cierto, el yoga, por ejemplo, que no lo han visto, ya saben que les escanean ahí a los pobres yogis que me dan la cabeza. Y justo el bajar, ¿no? Que van bajando a niveles REM, ¿no? Entonces eso facilita la sanación, por ejemplo. Cosas que se hacen. Suenan aquí como cosas fantásticas, ¿sí? Pero son cosas que se están trabajando, que son esto. Ahora, antes de todo aquello, Melanie Klein observa que la depresión es un elemento terapéutico, ¿no? Dicho de otra manera, ¿se acuerdan que hace un momento decía, los pacientes tienen que tener la fase tienen que salir con cierta depresión? Es que esa depresión es un elemento.
es parte de la dirección de la cura. Por eso digo que cuando salen eufóricos, dices, ching, algo hice mal, ¿no? Sí. Y tu cerebro también tiene una dimensión ideológica y económica. ¿Qué? Esa parte de no debemos tener procesos depresivos como premisa del Ajá. sistema, Ajá. porque si uno está depresivo, pues no participa del modelo económico de la misma forma. No lo sé, porque hay depresivos que se vuelven consumidores compulsivos. Ah, justo, pero pasan a eso, ¿no? Como para tratar de resolver la Sí, depresión exacto. a través de medicamentos o bueno, formas, ¿no? Que te ofrecen. Sí. Pero el punto es no debe estar así. Ah, sí, sí, es lo que te dice la O sea, no cultura. hay una aceptación de estos procesos. Es la cultura como parte de la judeocristiana. vida. Es que estamos preocupados por ti, debes atender, Exacto. entonces la angustia está relacionada también con el entorno, No, angustia no es depresión. Ojo, ojo. la angustia de los demás. Ah, la angustia de los demás, sí. De ver los demás, de Sí, verlo. sí. Sí, la depresión es, incluso médicamente, ¿no? Te dicen que sí, la depresión es algo, dicen, hay que tratar la depresión. ¿Cómo qué? Y entonces empiezan con los medicamentos, los ansiolíticos, entonces que bajan este nivel de funcionamiento cerebral. Es complicado, sí, yo sé, ¿no? O sea, uno no puede salir con que, a ver, esto que les dije, la sesión tiene que tener algo depresivo, pues no es algo que puedo yo anunciar. Imagínense, si yo llego y le digo desde el principio al consultante, llego con el consultante y le digo, ¿qué cree? ¿Qué cree? Si usted no sale de aquí deprimido, nomás no venga, no regrese, ¿no? Ahí se acaba, ¿no? Por lo que dices, socialmente es importante. En cambio, digamos, entre los budistas es distinto, porque la depresión, en realidad, digamos, viven en situaciones depresivas, pero conscientemente sumidas. Esto que ahora les encanta tanto de la filosofía estoica, pues parte de eso. Acepta el dolor, acepta que va a haber dolor. ¿Cuándo va a haber dolor? Siempre, ¿no? Entonces, acéptalo, toléralo. Bien, los objetos internos en Melanie Klein, ¿no? Pues, decía yo que cuando el niño no puede manejar las intensas emociones y fantasías relacionadas con la angustia, estas pueden dar lugar a bloqueos en el desarrollo emocional, que es lo que estaba contando. Las inhibiciones en este sentido son una respuesta defensiva. O sea, la inhibición es una respuesta defensiva. Es como el chupeteo que está yo diciendo, ¿no? Se mete el dedo, es para independizarse. Bueno, la depresión es este elemento donde hay un mecanismo de defensa. ¿Frente a qué? Ya se verá el caso, pero digo, Melanie Klein, claro, el pecho malo, eso es como metáfora, diría. Contra la ansiedad que podría desbordar la capacidad psíquica del individuo. Estas inhibiciones afectan las capacidades de la relación del niño con el mundo exterior y se convierte en una cuestión central del tratamiento psicoanalítico en la salud. ¿Va? O sea, la reafirmación de lo que le estoy diciendo, no trabajas del lado de la depresión, algo está funcionando, ¿no? Por eso, los cognitivo-conductuales lo que quieren es que sales contento y a ver, venga, le voy a dar su cafecito y tal, esas cosas ahí que, bueno, en fin. Luego nos critican a nosotros. Bueno, ¿qué son los objetos internos? Bueno, primero son representaciones mentales ¿de qué? De figuras o personas significativas en la vida del individuo, especialmente las primeras relaciones con los cuidadores, por lo general. La idea, el concepto de representación asociado al afecto es una idea freudiana. ¿Ok? Bueno,
Entonces, los objetos internos son representaciones, lo que les decía. Mi novia afuera, mi novia interna. Pero, a ver, ¿quién es el guapo que dice, ¿dónde está la decisión? ¿Dónde puedes dividir, no? Ya, lo que piense, la manera que interactúo con la novia, es que ya está en mi fantasía, y viceversa, ¿no? Y como bueno y como malo, ¿eh? Las dos cosas. Nada, porque nada más de puro bueno, no. Qué chido sería, ¿no? Por los objetos internos chidos, no. Bueno. Estos objetos no son objetos reales o físicos, sino representaciones psíquicas o imaginarias que el niño o el adulto mantiene en su mente. Tochos, morochos, tenemos eso. Estas representaciones son la internalización de experiencias emocionales y las relaciones, otra vez el término, tempranas y se desarrollan a lo largo del tiempo a medida que el niño experimenta y organiza sus relaciones emocionales. Hubo ahí un contacto entre los klenianos y los piagetianos. Empezaron a intercambiar estos elementos en la medida en que la psicología piagetiana lo que plantea es que el desarrollo infantil supone reorganizaciones y que esas reorganizaciones también tienen que ver con los afectos, ¿no? Hay una interacción, ¿no? Los objetos internos son tanto buenos como malos. Yo lo puse entre comillas, ¿no? Por ejemplo, el niño puede representar internamente a su madre como una figura amorosa y protectora, o como una figura que lo rechaza y lo castiga, como objeto malo. Pero, a ver, el asunto no es que sea uno y otro, sino que son los dos. Si no, no habría conflicto, ¿sí? Si nada más fuera uno, pues bueno, hoy estoy en el lado bueno, estoy en modo bueno. No, no hay lado bueno sin el malo, lo que decíamos antes, ni lado malo sin el bueno. ¿Va? Esto no está expresamente dicho. Melanie Klein, hasta donde yo he leído, pero pues, me parece que... Bueno, un ejemplo clínico de la fase esquizoparanoide en un niño. Bueno, se trata de un niño que muestra ansiedad y miedo intenso cuando su madre se aleja de él. Este niño podemos suponer que ha internalizado una representación de la madre como una figura que al irse lo deja vulnerable. Y estas experiencias se traducen en representaciones internas del objeto como algo que puede ser percibido, ahí va, como una amenaza. Antes hablamos de la angustia, aquí es interno, no está pasando nada, pero para el mundo interno del niño, según Melanie Klein, ya hay un revoltijo ahí enorme. Y entonces, si la madre se va, es una amenaza, ¿no? ¿Amenaza de qué? De abandono. Y ahí, de muerte. ¿No? Entonces, este aparece como un objeto persecutorio. Miren, en la vida cotidiana, híjole, las parejas, si no hay un objeto persecutorio en su vida, búscatelo. Hago la broma. Todos hay que tener un objeto persecutorio, ¿sí? Algo que marque la diferencia, que decíamos antes. Porque si todo va bien, es que no todo va bien. ¿No? ¿Sí? Sí, ¿qué clase es esta, no? Pero bueno, en fin. Esta es una manifestación de la fase esquizoparanoide. Aquí puse fase, pero en realidad es posición, ¿no? Posición esquizoparanoide. Insisto, posición no es lo definitivo, no es como una estructura clínica, es neurosis, ya. Ok, es neurosis. O es psicosis, ya, es psicosis. Sino son posiciones, es decir, uno oscila entre uno y otro. Y no oscila entre ese en realidad al mismo tiempo. Pero hay circunstancias donde predomina uno o circunstancias donde predomina el otro. El conflicto es cuando sean los dos a la vez. Te amo y te odio. Y se llama ambivalencia, ¿no? Lo descubrió Freud. No,
Bien, esta es la manifestación de la posesión esquizoparanoide. Me equivoqué, perdón. Posesión esquizoparanoide, en la que el niño proyecta aspectos malos del objeto sobre el objeto externo. Mi fantasía en el otro, ¿no? En este caso la madre, y experimenta la angustia de ser perseguido o destruido por la figura interna. Esto es algo que los existencialistas no entendieron jamás. Cuando Sartre habla de que eso de que la angustia, que no existe, que tiene un libro perfectamente olvidable, malísimo, eh, que se llama Esbozo de una teoría de las emociones, de Jean-Paul Sartre. Se quiso poner al tú por tú. Eso es lo malo, ¿no? Los filósofos metidos a cuestiones donde no les va, no sabes, güey, no te metas. Bueno, ahí van. Entonces, en este esbozo de la teoría de las emociones, ahí desarrolla o amplía la idea de la mala fe. Y dice, a ver, una señora ve un león y se desmaya. Y entonces dice, es que eso es mala fe. No quiere aceptar la realidad. Es mala fe, ¿no? Y entonces construye una idea de que hay mala fe, pero no hay ninguna idea de que hay objetos internos. Ahora, cuando yo empecé a estudiar esas cosas allá en la prepa y hablaba y empecé a leer lo de la internalización, me pareció una cosa extraña. ¿Cómo que internaliza? ¿Qué es eso de internalizar, no? Bueno, lo que se internaliza, no había yo leído ni tampoco Aristóteles, entonces no sabía. Lo que se internaliza de un objeto es su forma, dice el viejo Aristóteles. En el caso del psicoanálisis, no es nada más la pura forma, sino algo representado con un afecto. ¿Ese afecto dónde viene? De la huella anémica que hablamos antes. ¿Okay? En la consulta, el niño puede expresar su angustia a través de conductas como rabia, rechazo hacia la madre o miedo al abandono, ya que lo que está en juego son las representaciones internas de la madre y las amenazas de ser que esas representaciones tienen para el niño. ¿Cómo trabajas con eso? ¿No? ¿Qué le das una pastillita y ya? La idea de que hay, eso es algo que todavía no armoniza con los estudios de neurociencia, lo de las representaciones, ¿no? Cómo juegan, pensando que las representaciones están cargadas de afecto, ¿no? Eso todavía. Por ahí van, pero todavía no. Eh, entonces, bueno, ¿con qué trabajas? En alguna vez les pregunté si el afecto, la representación, ¿qué es lo que puede cambiar? Solamente la representación. Entonces, ¿por qué? Porque el afecto no se pierde. Diríamos, freudianamente, el afecto va a otro lugar, es decir, a otra representación. ¿Sí? Esa representación puede ser inconsciente y reprimida, y entonces está ahí creando inhibición, síntoma y angustia. ¿Okay? Tratamiento, bueno, no, a ver, un ejemplo de adultos, híjole. Consideremos a un adulto que busca terapia por una depresión crónica. Hay quien vive depresión crónica, se dice. Este paciente tiene dificultades para establecer relaciones saludables y mantiene una sensación persistente de vacío y desconfianza. ¿No? Porque no me pelan, no es en caso, ¿no? En la sesión de terapia, el paciente revela que, aunque ama profundamente a su pareja, experimenta un miedo irracional de que ésta lo abandone o lo destruya emocionalmente. Esta idea, ¿no? Que dicen, que se repite así literalmente, es que me destruiste emocionalmente. ¿Cómo? A ver, ¿qué manejé? ¿Qué puse? ¿Cómo pudo haber una destrucción emocional cuando tus emociones hacia mí, pues son tus emociones, ¿no? Yo no puedo ser responsable de tus emociones.
Esto está medio cañón porque, ya saben, la cultura cristiana nos dice, no, pues ocúpate de sus emociones. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo restañar? ¿Cómo restituir? ¿No? Bien, este miedo se origina en una representación interna que tiene de su madre como un objeto que lo abandonó y lo castigó en su niñez. Entonces, ¿cómo pules esa narrativa, ¿no? En este caso, el objeto interno de la madre es experimentado como malo y persecutorio, causando que el adulto se sienta angustia depresiva. La relación con la madre, internalizada, se refleja en sus temores hacia la pareja, creando un ciclo de angustia y evitación, ¿no? Ya no discuto contigo, ya no, ya no. Bueno, termino. Los objetos internos en la teoría de Melanie Klein son representaciones psíquicas de figuras significativas como los padres o cuidadores que el individuo internaliza desde su infancia. Esta idea de internalizar es esta idea donde los objetos externos pasan a ser objetos míos, de mi mente, ¿no? Es cuando dicen, te tengo presente, órale, ya está representado, ¿no? Ok. Estas representaciones son fundamentales para el desarrollo psíquico y emocional y tienen gran impacto en la vida adulta, especialmente en los procesos inconscientes que afectan la manera en que la persona se relaciona consigo mismo y con los demás. Aquí, mi interpretación de estas cosas es siempre la misma, bueno, no siempre la misma, pero digo, tengo esta prevención de lo que he escrito en el libro que les he recomendado, no tienes un solo aspecto. O sea, no puedes decir, el objeto es malo, ya, entonces la madre era mala. Muy bien, la madre lo abandonó, la madre lo castigó, la madre lo dejó un día sin ver la televisión, qué sé yo, ¿no? Sí, pero ¿por qué es importante para ti? ¿No? Tu paciente, ¿por qué es importante para ti? Pues porque yo quería que mamá me tratara como me trató en otro momento, cuando me preparaba mi chocolatito, me daba mi chocolatito, y me acariciaba la cabeza. ¿No? ¿Y qué es la madre? Las dos, ¿no? Entonces, el trabajo analítico es, maestro, maestra, los dos objetos van a estar siempre contigo. Entonces, cuando te enojas con tu pareja, piensa, reflexiona, detén un poco la reacción, pensando que es en realidad algo que está asociado. Que si ahora le estás diciendo eres una hija de tu Pink Floyd, en realidad te quiero como hija de como siendo una hija de tu Pink Floyd, las dos cosas. Y esa no es culpa de ella, es culpa tuya. ¿Va? Entonces, no hay equilibrio posible. Esa es otra, ¿no? Las terapias que a lo mejor tienen un fondo cristiano, buscan eso, la armonía, el orden, sea usted buena persona, ámese usted mismo, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, en realidad lo que buscan es una armonía. Y el psicoanálisis dice, pues, ¿qué crees, hermano, hermana, brother, bro? No se va a dar esa armonía. Y no se va a dar esa armonía porque esa armonía no existe. El universo no existe. No lo digan fuerte porque si no se nos viene encima, pero existe. ¿Qué es un ideal? Ah, ok, sí, está bien, es un ideal, no lo discuto, pero el ideal no es la realidad. Bueno, aquí hablamos un montón de cosas. Tenemos como menos de 10 minutos. Es una mala interpretación de la homeostasis, porque la homeostasis es la recuperación del equilibrio, pero para decirte que el equilibrio no existe. Tiende al desequilibrio. Tiende al desequilibrio. Entonces, las terapias que buscan la homeostasis no te encuentran la otra parte.
Es decir, usted que llega a la homeostasis, siguiente fase, viene otra vez para abajo. Ahora, ¿qué quiere decir normalizar? Siempre digo, a ver, hay una idea, hay dos ideas, digamos, básicas de normalización. Una es, usted debe ser como los demás. Ok, hay un patrón de comportamiento y es el comportamiento normal. Ok. Está listo. El punto es el estadístico, ¿no? En la estadístico, a ver, es el eje X, ¿no? Y lo normal, la norma, ¿cómo se llama? La norma estadística es en la campana de Gauss, ¿de acuerdo, no? La campana de Gauss está más o menos así. Hijo, salió chueco, ¿no? Entonces, ¿qué es la normalidad? ¿No? ¿Está bien? ¿No? Entonces, ¿qué van a hacer los que trabajan en estas cosas? Pues acercarte a la media estadística. ¿Cómo la definen? Sepa. Ahí sí, no creo, porque aquí hay numeritos y en la cuestión psíquica no hay. Pero bueno, ok. Lo que yo utilizo este mismo para decir, ¿y dónde trabaja el paneles? Aquí y acá. En la anormalidad. ¿Va? Es aquí donde trabaja. Ya le salió una cosa ahí medio fácil. Proyección. ¿Va? Entonces, ¿con qué trabajamos? Trabajamos con la anormalidad. Y la normalidad, pues, es estar fuera de la norma. Entonces, desde esos trabajos sobre la sexualidad, donde Freud irrumpe en la cultura occidental y termina diciéndonos, pues es que eso que llamamos anormales no son normales. Y la otra es pensar las normas como convenciones. O pero que decíamos antes, convenciones que pueden ser útiles, que pueden ser, etcétera. Pero partiendo de la base que son convenciones, que no hay nada sustantivo, sustancial. En fin, bueno, pues es lo que quería mencionarles. ¿Alguna otra observación? Porque ya me llaman. Sí, la próxima es Lacan. Es un poquito, ya dije que tiene más, en mi opinión, tiene más apoyo teórico. Y eso es lo que sé de Melanie. Pero yo, si ustedes saben y han estudiado más de Melanie Klein, pues seguramente harán un trabajo más comparativo, más importante de lo que yo aquí posee, ¿no?